Bueno, bienvenidos, estimados padres, a nuestra charla del día de hoy, nuestro taller de padres. Hoy nos acompaña la psicóloga Catherine Ruiz, que nos va a hablar sobre este importante tema. Así que los quiero dejar aquí con Catherine, ya la voy a presentar. Catherine, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, familia Toscana. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y bueno, esperamos una masiva asistencia y que nos vaya muy bien en esta jornada. Es nuestro cuarto encuentro de escuela de padres virtual. Entonces, pues bueno, pensaría yo que esperemos un ratico, si te parece bien, para que más papitos se puedan conectar y Súper. arrancaríamos entonces de una. Bueno, voy a poner aquí la presentación en grande si quieres mientras tanto, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Listo, muy bien. Los que van llegando, bienvenidos. Aquí estamos viendo sus saludos. Qué rico tenerlos por aquí. Bueno, veo como siempre a don Roberto, a Jenny. Muy buenos días para todos. Me encanta que estemos nuevamente en estos encuentros que son realmente pues para ustedes, para compartir este espacio. Entonces, pues bueno, recordemos un poquito, buenos días Isaac, recordemos entonces un poquito cuál es nuestro tema principal, nuestro tema del día de hoy, lo que nos conlleva a este encuentro es hablar un poco acerca del manejo del Internet, ¿no? Bien ahora con todo lo que tenemos en este proceso de cuarentena, de aislamiento social, la polémica más grande yo creo que tenemos tanto padres de familia como cuidadores, ¿sí? Como docentes también, es que hace unos meses, y antes de que llegara todo esto del COVID, nosotros luchábamos, era una lucha constante para que nuestros niños no generaran o no estuvieran tanto tiempo expuestos a la pantalla. Y ahora lo que nosotros pretendemos como docentes, como papás, es que ellos puedan permanecer un muy buen número, ¿sí? De horas, 6, 8 horas más o menos a la pantalla, pues para generar todo el proceso de aprendizaje, que pues están recibiendo sus clases a través de un computador, tablet, celular. Entonces ahora lo que estamos motivando es que nuestros papás, por favor, cuidemos ese uso que le dan nuestros hijos, ese acompañamiento. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de toda esta parte del Internet, es bueno o es malo, toda la polémica que se puede hacer frente a este uso. Y lo más importante, lo que quiero que hoy ustedes se puedan llevar un poquito, son algunas estrategias y herramientas, como siempre. Ustedes saben que me encanta no solamente compartirles un poco de conocimiento que podamos entender, sino que también ustedes se lleven una muy buena herramienta y que todo lo que hablemos aquí se pueda reproducir, puedan ustedes compartirlo con sus hijos, es muy importante, y también pues con demás familiares o amigos. Entonces, bueno, comenzaremos. Buenos días, señora Marcela, buenos días, Luisa, buenos días, Cari, buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí muy juiciosos a esta hora conmigo hoy el día sábado. Entonces, comencemos. Como siempre que les he hablado un poquito de esta misión de quedarse en casa, lo hemos venido viendo en todas nuestras escuelas de padres. Lo difícil que puede ser entonces sumarle todas las problemáticas, ¿no? Toda la parte laboral, deberes de casa, todos los quehaceres que hay que hacer, el cuidado de los niños. Entonces, ahora le sumamos un riesgo que ese riesgo pues prácticamente se convierte en un deber, ¿sí? Y ese riesgo está ante la exposición que tienen nuestros niños constantemente en las pantallas. ¿M? Pues, ¿por qué? Porque entonces ahora ya no solamente estamos cuidando, ¿sí? Específicamente si se está él protegiendo, si cuando salimos entonces el tapabocas, el gel, el alcohol, bueno, todo lo demás, sino que ahora tenemos que estar muy pendientes de que cuando él se conecte, pues efectivamente esté en clase, no esté en otras páginas, por ejemplo, cuidar muchísimo de sus redes sociales y bueno, todo lo que ello conlleva. Esa es realmente la importancia. ¿Qué quiero que sea el objetivo del día de hoy? Que nos tengamos, o sea, muy presente. Hoy quiero que comprendamos la importancia que tiene el uso adecuado de todas las TICs, ¿sí? No solamente redes sociales, ¿sí?
sino absolutamente todas las TIC, las cuales están insertadas en cada componente de la vida humana. Eso quiere decir que son necesarias. Yo a este momento quisiera preguntarles, ¿ustedes se imaginan si esta situación de cuarentena de COVID hubiese sucedido hace algunos años, unos 10 años más o menos? Creo que le debemos muchísimo a la tecnología. Creo que gracias a la tecnología es que nuestros niños pueden tener hoy en día sus clases, que tenemos una estabilidad laboral, porque si no fuese así, creo que muchos nos hubieran terminado nuestros contratos y nuestros niños posiblemente hubiesen aplazado un año escolar, ¿sí? No hubiésemos continuado en una normalidad. Entonces, le debemos bastante, ¿sí? A todo lo que conlleva la tecnología. Gracias a ellos, realmente podemos incluso estar más cerca y generar también una interacción social, adquirir conocimientos, continuar con nuestras prácticas. Entonces, creo que es importante verlo desde ahí, ¿sí? Nos ha permitido tener un acercamiento, que nuestras rutinas continúen como veníamos haciendo. Entonces, en ese sentido, necesitamos que nuestros hijos y nosotros, porque también es una invitación para todos como adultos en este momento, necesitamos hacer una correcta navegación por Internet. ¿M? ¿Para qué? Para que esa navegación pues se convierta en una muy buena comunicación entre nosotros. Esa es la importancia de este encuentro el día de hoy. Para ello, les voy a pedir un favor. Yo sé que quizás de pronto al pedirles este favor, si están desde un celular, probablemente los va a sacar de este en vivo, pero les pido que vuelvan, por favor, ¿sí? Si están quizás de pronto acompañados con su pareja, con mamá o papá o con hijo y tienen otro dispositivo en este momento a la mano, los invito para que por favor puedan ingresar a esta página. Súper sencillo, van a Google y colocan menti.co. Cuando ustedes colocan menti.co, les solicita un código. Este es el código que ustedes van por favor a escribir o simplemente también pueden ingresar directamente a este link. ¿Qué quiero? Desde allí que ustedes me puedan contar. Súper sencillo, súper fácil. Es palabras claves que ustedes se les viene de momento así a su cabeza cuando les preguntan qué es el Internet, qué es el Internet para ustedes, ¿sí? Es palabras súper sencillas, entonces los invito por favor, si tienen otro móvil para que no se salgan del en vivo, ingresen súper rápido a menti.co y desde allí coloquen solo 3 palabras, ¿sí? Si es bueno, malo, interacción, 3 palabras que se les venga a la cabeza cuando ustedes les dicen, ¿qué es el Internet para usted? ¿Sí? Sea positivo, sea negativo, simplemente necesito que coloquen 3 palabras para que podamos mirar en este momento y hacer un sondeo de las personas que nos acompañan, ¿qué es el Internet? ¿Sí? Entonces, vuelvo nuevamente a explicarles, súper sencillo, si están de pronto o no tienen a la mano otro dispositivo o si están solitos ustedes con su computador, súper fácil, entremos entonces menti.co, desde allí les van a solicitar un código, que este es este código, si también tenemos lector de QR, pues súper sencillo, y desde ahí contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el Internet para nosotros? 3 palabras clave, solo 3 palabras, ¿listo? Entonces los invito a que hagan ese proceso, pero ojo, vuelvan nuevamente al envío, no me vayan a dejar solos. Y mientras tanto, pues bueno, voy saludando aquí un poquito a los que están llegando. Buenos días, Marcela. Buenos días, Edith. Buenos días, profe Adriana, que aquí nuevamente nos acompaña. Es un gusto tenerte. Al señor Carlos Alberto, buenos días. Erika, muy buenos días. Entonces, les estaba comentando un poquito a quienes estaban o acaban de llegar. Por favor, ingresen a menti.co. Desde allí les va a pedir un código, ahí les estoy mostrando el código 870942 y van a contestar 3 palabras, ¿qué es el Internet para ustedes? Súper sencillo, solo 3 palabras, ¿sí? Bueno, malo, positivo, si realmente lo considero como una interacción, como una amenaza, como un peligro, como cercanía. Bueno, ¿qué es el Internet para ustedes? ¿Listo? Entonces voy a dejarlo aquí un poquito. Mientras tanto, pues voy a compartir unos saluditos que veo.
mientras ustedes pues hacen esa tarea súper, súper sencilla para que podamos continuar, ¿no? Entonces, recuerden, menti.co, lo escriben en Google, ingresan ese código que nos está solicitando y desde allí contestamos, ¿qué es el Internet para nosotros? ¿Listo? En 3 palabras, no quizás frases, sino 3 palabras muy, muy sencillas, ¿listo? Voy saludando entonces aquí. Bueno, Jenny, buenos días. Don Roberto, buenos días. Lupe, buenos días. Un gusto y un placer tenerlos por aquí en este encuentro. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a seguir y en un ratico, para quienes de pronto hasta ahorita lo están haciendo, vamos a mirar los resultados y vamos a mirar qué concepto, ¿sí?, tenemos en este momento del Internet. ¿Listo? Vamos entonces a seguir. Bueno, lo primero que tengamos en cuenta, ¿sí? Y es que a través de toda esta polémica, y ahorita lo vamos a ver en nuestros resultados, si es bueno, si es malo, se han dicho muchísimas cosas acerca del Internet, pero yo quiero que nos quedemos con algo muy importante, ¿sí? Y si nosotros somos capaces de entender qué pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Porque a veces es tan difícil decirle a nuestros hijos, oye, ya para un momento, tranquilo, sí, no más, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil de pronto para ellos generar una autonomía y decir, ok, no más? Quiero que lo tengamos muy presente, qué es lo que sucede en nuestro cerebro, qué pasa allí, ¿sí? Si nosotros somos capaces de entender este proceso, creo que va a ser mucho más fácil entender y comprender un poco por qué a veces es tan difícil y nosotros creemos que es adictivo, ¿no? Entonces nuestros hijos, o quizás a veces nos pasa a nosotros, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es chequear el celular. Quizás es chequear de una vez alguna red social, Facebook, ¿sí? WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces es un poco complejo entender por qué, porque quizás es algo que ya prácticamente es autónomo, ¿sí? Uno se levanta, abre los ojos, mira quizás la hora y de una, WhatsApp, ¿sí? Entonces, quiero explicarles un poquito qué pasa a nivel de nuestro cerebro para que podamos entender, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro tiene un sistema, ¿sí? Un sistema de vías de recompensa. Ese sistema de vías de recompensa, como vemos en la imagen, tiene un neurotransmisor muy, muy especial, una sustancia neuroquímica que es la dopamina. Sé que ustedes han escuchado bastante hablar de la dopamina y esta sustancia, ¿sí?, es la que nos genera placer, satisfacción. Esta sustancia se segrega en nuestro cerebro de forma natural cuando, por ejemplo, probamos algún alimento que nos gusta demasiado, cuando escuchamos música, cuando hacemos alguna actividad placentera, nos genera entonces en el cerebro esa segregación de dopamina. ¿M? Quiero ahora entonces que nos vayamos para estos 2 cuadros que vemos. ¿Qué es lo que pasa? El primer cuadro nos muestra cuando nuestro cerebro segrega dopamina porque ingirió algún alimento. Nos encanta, rico, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí?, la dopamina son esos circulitos naranjas que vemos ahí. Estas que son de color azul son los receptores de ese neuroquímico, ¿sí?, de esa sustancia neuroquímica. Si ustedes ven la dopamina, digamos que entre comillas, está equitativa para cada receptor. Es decir, que cada uno de los receptores podría fácilmente, como su nombre lo dice, recaptar la dopamina y hacer todo el proceso neurológico que eso conlleva, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está quizás un poco en contacto más con alguna actividad placentera, como por ejemplo estar en redes sociales, ¿sí? Generar o estar en un juego, ¿sí?, que les encanta a nuestros chicos, Fortnite, por ejemplo, o cualquier tipo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que estamos viendo en ese cuadro. En este momento, el cuadro más, digamos, que nos explica frente a algún consumo de sustancia psicoactiva, pero podemos asemejarlo, nuestra actividad con las pantallas, llámese cualquiera, celular, computador, televisor, llámese cualquiera de las pantallas, podemos asemejarlo a esa adicción que generan las sustancias psicoactivas. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con alguna de estas pantallas, realizando algún tipo de actividad que nos genera bastante placer, pues esa segregación
de dopamina en el cerebro se dispara, ¿sí? Una cosa loquísima, se dispara y tal es el punto. Los receptores del neurotransmisor prácticamente no alcanzan a recaptarlos todos. Entonces lo que se genera es que hay una transformación de la dopamina, ¿sí? Al punto tal que esa sustancia colapsa, ¿sí? Todo el cerebro realmente colapsa y hay un aumento de esa respuesta. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Realmente lo actúa tanto, es imposible que todos los receptores de dopamina puedan recaptar esa sustancia. Eso es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en este cerebro. Y claro, de pronto insistimos en que nuestros hijos ya terminen de ver lo que están haciendo, terminen de jugar, pero a veces está entonces la mala actitud por parte de ellos, reaccionan de forma agresiva, se ponen enojados con nosotros, discutimos por ello, bueno, un sinfín de cosas. Realmente a veces como papás nos cuesta entender qué es lo que está pasando. Ok, esto es lo que pasa en el cerebro de nuestros niños y en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, realmente hay una sustancia neuroquímica en nuestro cerebro que está tratando de luchar con lo que los demás nos dicen. Y como que, oye, hey, ya para, pero realmente es que no se puede parar en ese momento, ¿sí? Eso es lo que pasa y por eso realmente es la preocupación, más que todo, quizás desde el área de la salud, en el manejo y en el control de las pantallas, ¿sí? Más que todo, pues en los niños. Eso es lo que pasa, papás, y creo que es muy, muy, muy importante que podamos entenderlo para que podamos conseguir seguir. ¿Listo? Bueno, entonces, para los que de pronto hasta ahorita se conectaron, ¿sí? Veo que ya hay más personas. Los invito para que por favor salgan un momentico de este en vivo, puedan ingresar a menti.co, ingresan este código 870942 y desde allí quiero que me cuenten en 3 palabras, solamente 3 palabras, ¿qué es el Internet a ustedes? ¿Listo? Porque quiero ahorita hacer un chequeo y que podamos mirar entre todos qué es el Internet realmente para nosotros, ¿sí? Más allá de ser pues, una super red que te permite cercanía y demás, quiero saber qué es el Internet, cómo ustedes lo definen. Y bueno, vamos a seguir antes de ver los resultados un poquito para que los demás pues tengan ese tiempo de ingresar. ¿Listo? Ojo, si se van a menti.co, bueno, de nuevo aquí los espero. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener entonces en cuenta? Ya sabemos lo que pasa en nuestro cerebro, ya sabemos cómo está la situación desde allí. Debemos de tener en cuenta que nosotros como papás, hablo de papás más o menos con, digamos que un aproximado de 40 años, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Nosotros como papás, en promedio de esas edades, ¿sí? 35, 40 años, nosotros somos inmigrantes digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento de nuestras vidas tuvimos que prácticamente que a la fuerza generar una muy buena empatía con todas las tecnologías, ¿sí? A nosotros realmente nos tocó súper duro esa forma de interactuar con las tecnologías, ¿sí? Y por eso tenemos una gran responsabilidad, que es cómo estamos nosotros permitiendo ese acceso a la tecnología a nuestros hijos. Y bajo ello habrán muchas preguntas que en algún momento ustedes me las harán y espero contestarlas muy bien. Y es que vamos a ver cuál es la mejor edad. Y cuando digo la mejor edad, hay muchísimos estudios que nos dicen a nosotros que aproximadamente el tiempo de que nuestros hijos deben permanecer a unas pantallas cuando tienen cierta y cierta edad. Muchos dicen que antes de los 12 años los niños no deben tener ninguna pantalla, ¿sí? A su disposición. Entonces, creo que esa es nuestra gran responsabilidad como inmigrantes digitales. A raíz de la experiencia que nosotros tenemos, debemos cuidar ese acceso a la tecnología. ¿Qué sí estamos viendo? Estamos viendo que los niños a muy tempranas edades están accediendo a estas tecnologías y ya sabemos todo lo que pasa en su cerebro. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros hacer? No solamente quedarnos con ese acceso como lo estamos permitiendo, sino que lo más importante, y fue nuevamente el llamado que yo hago, es hacer un muy buen acompañamiento.
Ese es nuestro rol, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad como papás. Mirar y controlar el acceso que estamos nosotros permitiendo y acompañar a nuestros hijos. Pero también es importante el rol que pueden ejercer nuestros docentes. Y lo traigo también aquí a colación porque sé que muchos docentes en este momento nos están viendo. ¿M? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, docentes? La integración de la tecnología. Mostrarles a nuestros niños que la tecnología no solo son quizás peligros, amenazas, sino que bajo la tecnología podemos tener una muy buena herramienta para la adquisición del aprendizaje. Y creo que con este proceso de cuarentena lo hemos logrado bastante. Creo que nuestros niños han podido observar y entender que no solamente un chat permite hablar con otra persona, sino que también un chat permite interactuar, ¿sí? Reforzar mi relación social y más allá de eso, bajo un chat también yo puedo hacer actividades académicas, ¿sí? Puedo formarme, bajo también las redes sociales. Entonces creo que eso es lo valioso de toda esta situación de cuarentena. Si yo puedo brindarle entonces estas herramientas en mis clases, en el acompañamiento que hago, muy valioso. Y además de ello, enseñarle a navegar, ¿sí? Es muy importante eso. Esa es nuestra responsabilidad como docente. ¿M? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para fortalecer esa cultura digital, ¿sí? Que bien creo que nos hace demasiada falta, eh, creo que es una habilidad que debería ser obligatorio para todos, ¿sí? Todos deberíamos ser ciudadanos digitales. Es una responsabilidad de todos, ¿sí? ¿Quiénes están ahí entonces? Papás, importantísimo, ¿sí? La responsabilidad entonces de los papás, pues que ya la veíamos. Los maestros, igual de importante, ¿sí? Porque pues son quienes hacen un trabajo en equipo con los papás, les pueden integrar la tecnología de manera significativa. Casi que la responsabilidad del docente es mostrarnos y motivarnos que más allá de pronto de lo que yo hago en un día a día, de un, por ejemplo, hay cosas muy significativas. Ese es el apoyo que realmente nosotros necesitamos de los docentes. Por supuesto, pues los alumnos, ¿no? Como fundamento responsable del Internet. ¿Listo? Bueno, quiero compartir aquí un mensaje que veo. No sé si pueda ser posible que lo traigamos aquí a colación. El mensaje de Adriana Magali. Si tú, por favor, me ayudas. ¿M? Nos dice Adriana aquí en este mensaje, me parece súper chévere lo que nos está compartiendo. Dice ella, muchos adultos también somos culpables que nuestros hijos se vuelvan adictos al Internet cuando le damos una tablet o celular para tenerlos quietos, no molesten. ¡Wow! Creo que es correcto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo cada vez Internet se convierte como en esa niñera, ¿no? Entonces, estoy ocupado, necesito hacer otras cosas, ¿con qué puedo entretenerlo? El celular y no sé, si es muy pequeño, vea por favor o juega esto, ¿sí? YouTube, inclusive entonces ya entonces nuestros niños de 3 años, 2 años, ya saben ingresar a YouTube y ya tienen su historial de videos y ellos lo pueden ver perfectamente y eso nos parece asombroso, ¿no? Entonces, ¿cómo maravillamos esa situación? No, es que mi hijo y lo hacemos referente, sabe manejar la tablet, ya ingresa a YouTube, súper, sí, qué bien por él. Pero realmente, papás, miremoslo nuevamente todo lo que pasa en el cerebro y será que nuestros hijos a esa edad sí están preparados para aguantar toda esa carga de dopamina, generará una sobrecarga de dopamina, la adicción, ¿sí? Yo necesito entonces cada vez tener ¿sí? o poder satisfacerme, sentirme así. Pero entonces lo que no sabemos es que cuando se generan todos esos procesos de adicción, por ejemplo, en las sustancias psicoactivas, el cerebro es tan capaz, ¿sí? Y analiza tan bien todos los factores que así él pretenda buscar esa primera satisfacción que le generó esa interacción o ese consumo de sustancias psicoactivas, el tiempo, o hablemos entonces en sustancias psicoactivas, la cantidad que consumió, nunca, la primera vez, nunca, 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 nunca va a ser la misma
para poder él conseguir ese nivel de satisfacción. Eso quiere decir que el cerebro siempre va a buscar lograr generar esa misma satisfacción, pero esa misma cantidad o esa misma exposición a las pantallas no va a ser satisfecho para nuestro cerebro, no va a ser la misma, va a ser muy menor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Incrementar el uso de pantallas, pues incrementar el consumo de esa sustancia para lograr buscar esa satisfacción que yo tuve la primera vez. Ese es el peligro, realmente. Bueno, a este momento quiero entonces compartirles, vamos a ver cómo van estos resultados. Voy entonces aquí a mostrarles un momento cómo vamos. Déjenme, por favor, que cargue un poquitico. Y bueno, ya aquí veo varias respuestas sobre qué es el Internet para ustedes. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo está el tema por aquí. Creo que lo veamos entre todos, algunas respuestas que nos compartieron. Entonces, recuerden que la tarea sencillita era ingresar a menti.co con un código que les di y bueno, que compartiéramos qué era el Internet para nosotros. Listo, aquí lo tenemos. ¿Qué es el Internet entonces para ustedes que me están acompañando? Información, conectividad, comunicación, facilidad, un medio de comunicación, ayuda, herramienta, facilitador. Ojo, estoy viendo también aquí cosas muy importantes, un riesgo, peligro, ¿sí? Agilidad, rinde información, mucha información abierta, ¿sí? Súper, conexión, interacción, funcionalidad, posibilidades, evolución, rapidez, red. Perfecto, súper, muy bien. Muchas gracias a quienes me compartieron esto. Y bueno, ya teniendo entonces estas respuestas de qué es el Internet para nosotros, creo que vamos muy bien. Y creo que lo importante es que logramos nosotros generalizar dos cosas. Hay opciones muy buenas que te permiten el Internet, y bien lo decíamos, información, conectividad, rapidez, agilidad, ¿sí? Pero hay también peligros y me encanta que ustedes puedan reconocerlo. Información abierta, ¿sí? La información está disponible. Bueno, me dicen por aquí que cuál es el código. Voy entonces a retroceder un poquito para poderles mostrar. Listo, ahí está en pantalla. Para quienes de pronto no han tenido la opción de ingresar, al finalizar igual, me encantaría volver a mirar, ¿sí? Entonces, tarea sencilla, pero quiero que vuelvan nuevamente al live porque probablemente cuando ustedes vayan a ingresar a otra página, los va a sacar del live. Entonces, ingresan y vuelven nuevamente aquí conmigo, ¿listo? Ingresamos a menti.com. El código es 870942. ¿Listo? Desde allí, súper sencillo. 3 palabras para mí es el Internet. ¿Listo? Me gustaría entonces igual que participen. Y finalmente, para quienes no han participado, y al finalizar, vemos entonces cómo están estas respuestas. ¿Listo? Entonces, bueno, retomamos, ya mirábamos cuáles son las responsabilidades de los padres, de los docentes, ya sabemos entonces que prácticamente es una triada de responsabilidad, ¿listo? ¿Por qué es tan importante esta responsabilidad que tenemos como adultos, tanto docentes como padres de familia, ¿sí? Inclusive familiares, porque no necesitamos ser papás para tomar esta responsabilidad. Porque cuando se trata de algún derecho, ¿sí? Que realmente no se esté permitiendo de nuestros niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Estamos nosotros quebrantando pues sus derechos, ¿sí? Y hay una, digamos que una acción ilegal. ¿M? ¿Qué nos respalda esta acción ilegal? 4 leyes muy importantes. Número 1, Ley 1581 del 2012. ¿De qué nos habla esta ley? Lo que ahorita digamos que muchos estamos hablando, protección de datos personales. ¿Sí? Súper importante porque pues ya sabemos quién, ¿sí? No permita esta protección de datos personales, habrá sanciones muy fuertes. ¿Listo? Entonces es muy importante que podamos chequear. No me voy a quedar de pronto ahorita ahí, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Ley 1273 del 2009, protección de la información y de los datos, ¿sí? Entonces, es muy importante, miren, papá, cuando ustedes inclusive ingresan a una red social por primera vez, llamémoslo Facebook, ¿sí? Facebook tiene unos parámetros de seguridad impresionantes, ¿sí? Los dice detalladamente, pero nosotros, ¿qué hacemos? Aceptar, aceptar, aceptar
y chao, listo, y lo que queremos es ingresar como tal y poder navegar bajo esta red social. Ni siquiera leemos realmente las condiciones que él nos está brindando, nos dice qué hacer cuando, por ejemplo, recibimos comentarios o cuando una persona nos está acosando, cuando hay un posible ciberbullying, cuando hay situaciones, bueno, sí, y demás. Todo ese tipo de cosas él nos está diciendo qué debemos hacer y yo al finalizar voy a hacer un proceso de retroalimentación. Pero es importante que en todas las redes sociales que nosotros podamos abrir, leamos y también le enseñemos esto a nuestros niños. Bueno, Ley 1336 del 2009 lucha contra la explotación de la pornografía, turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Súper importante. Y allí va a haber una práctica muy, muy, muy especial y es un poquito donde hoy voy a profundizar, es el sexting, grooming también como lo conocen. Este tipo entonces de prácticas lo que está generando en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, no sé si de pronto es un poco familiar para ustedes el nombre de sexting, sin embargo, ahorita lo vamos a aclarar, pero es muy importante, ¿no? Y además de ello, las implicaciones que se conlleva cuando es un menor de 14 años, ¿m? Inclusive también al ser mayor de 14 años, pero menor de 18 años, lleva condiciones, acciones legales muy diferentes. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos toda esta parte de ley, porque bajo ella es que nosotros podemos actuar si en algún determinado caso llega a pasar. Bueno, y ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que bajo muchos pedagogos y formadores también nos estamos moviendo, lo conocemos a la perfección, ¿listo? Muy importante, entonces tengámoslas muy presentes, ¿listo? Bueno, ¿cuál entonces es el riesgo? Y ustedes dirán, bueno, pero generalmente a mí no me ha pasado, ¿sí? Y en mi caso y en mi experiencia tengo muy buenas opciones en las redes sociales y realmente cuido a mis hijos, sé lo que hacen mis hijos, no hay problema, ¿sí? Pero ojo, creo que también es importante mirar algunos riesgos que nosotros, sin saberlo, ¿m? También estamos generando. Estamos generando con nuestros niños al permitir ese acceso tan temprano a las pantallas ¿sí? O en este tema redes sociales, un riesgo de la privacidad. Y eso creo que nos conlleva y somos culpables todos, inclusive como papás, porque somos nosotros quien ante primera situación estamos publicando en nuestro Facebook con nuestros hijos, dando bastante información, dónde estudian, a qué horas ingresan, cuándo salen, qué hicimos el fin de semana, si nos fuimos a viajar, eso quiere decir que no hay nadie en la casa, ¿sí? Todo ese tipo de información la estamos dando gratis en nuestra red social, ¿sí? En nuestros estados, estamos contando prácticamente todo. Entonces, a veces decimos, pero ¿por qué sucedió eso? Ok, ahí está. Porque usted, papá o mamá, gratis, dio toda la información de sus hijos. Entonces, es muy importante que les enseñemos a nuestros niños a que, ok, podemos publicar aspectos de nuestra vida personal, pero también debemos cuidar nuestra privacidad. ¿M? El riesgo de exposición, sí, por ejemplo, a pederastas y otros acosadores o chantajistas. Es muy importante eso y lo vamos a ver ahorita en una práctica que voy a comentarles que es el sexting. ¿Listo? Vamos a verlo. La responsabilidad penal fue ya un poquito entonces las leyes que yo les comentaba y donde me quiero centrar el día de hoy, los riesgos psicológicos y sociales que esto puede generar. Muy, 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 muy importantes esos riesgos. ¿Listo? Eso es lo que yo el día de hoy pues voy a hacer un poco de hincapié. ¿Qué riesgos entonces están expuestos nuestros hijos cuando como papás no hacemos un muy buen acompañamiento y monitoreo? Porque ya está grande, ¿sí? ¿Ya para qué? ¿Sí? Él ya sabe qué hacer. ¿M? Yo ya le enseñé, yo ya le expliqué. ¿M? ¿Cuáles son los riesgos? Si no hay un buen acompañamiento, ciberbullying, ¿sí? Entonces, ya vemos que el bullying, ¿sí? En este momento pasó a pantallas y por eso se llama cyberbullying, ¿sí? Entonces, desde allí como estos acosadores, ¿sí? Pueden generar ese maltrato psicológico a nuestros hijos o algún familiar, inclusive
bueno, vecinos, parientes muy cercanos, y cómo ese maltrato psicológico, que recuerden que para que sea bullying debe ser un patrón muy frecuente, ¿no? Entonces son agresiones constantes como, ay, qué bobo eres, te ves muy fea en esa foto que publicas, bueno, ese tipo de agresiones que a veces para nosotros como adultos pueden ser normales, pero tienen un contenido y una carga emocional grandísima para nuestros hijos, que puede llegar a convertirse, por ejemplo, en estados depresivos muy altos, en suicidios, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, ojo, pilas, papás. Sexting, que es un poquito de la práctica que les voy a hablar, entonces no lo voy a tomar en este momento. Retos virales, es muy, muy, muy importante que lo tengamos presente. Quiero devolverme un poquito en los años, allá en el año 2018, 2017 más o menos, cuando tuvimos este reto de la ballena azul, y no sé si ustedes se acuerdan, pero fue bastante, bastante tormentoso. Para los que no saben qué era el reto de la ballena azul, nuestros hijos entonces estaban en contacto con redes sociales y personas externas, amigos, ¿sí? Los invitaban a un grupo que tenían, ¿sí? Desde allí cada día, a 21 días, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, desde allí entonces cada día los motivaban a unos retos absurdos, ¿sí? Por ejemplo, que se comieran un huevo podrido, que hicieran algún daño a otra persona, cosas por el estilo. Y finalmente el último día los incitaban a que se quitaran la vida, y que ese quitarse la vida lo hicieran en público, bastante fuerte. Sé que muchos lo recordamos porque realmente fue una situación bastante tormentosa para papás y para profesionales de la salud, porque incrementó bastante. ¿M? Entonces, vean cómo esos retos virales eh, manipulan de alguna forma a nuestros hijos, porque ellos no están aún preparados para esa autonomía. ¿M? Las cadenas que a veces nos parecen a nosotros tan, mm, no sé, tan sencillas. Les cuento aquí una situación que tuve alguna vez con un chiquito. Había recibido una cadena por WhatsApp, de esas que dicen algo así como, si tú no compartes la siguiente imagen, a las 24 horas va a pasar algo a ti o a un ser querido, ¿sí? Bueno, el niño recibió esta cadena por WhatsApp y entró tanto en shock en ese momento que empezó a compartirla. Y bueno, digamos que allí no tendría nada. Pero pasados los días, el niño empezó a generar unos picos de ansiedad bastante altos, porque él sí se quedó de forma literal, ¿sí? De que si no seguía compartiendo esa cadena, le iba a pasar algo a él o a su mamá o a la persona que él más quería. Entonces, fíjense en cómo está también la vulnerabilidad. A veces compartimos cosas, pues creería yo que de un contenido muy vago, muy bajo, y seguimos nosotros compartiendo. Entonces, ojo, ojo lo que compartimos, ¿listo? Suplantación de la identidad, también situaciones que suelen pasar bastante, entonces, ojo con eso. Y hablábamos entonces también un poquito de la ciberdependencia, que fue todo el proceso, entonces, de la dopamina y la segregación de esta sustancia que genera nuestro cerebro. Bueno, bien. Entonces, uno de los riesgos también para que podamos mirar es, hay muchos papás que me dicen, Catherine, tranquila, yo ya le puse a mi hijo un control parental, yo ya sé lo que hace, ya él, mejor dicho, ¿sí? Ya estoy súper seguro, no hay problema de eso. Pero papás, miren esta cifra. Aunque tus herramientas de control parental estén bien configuradas, el 18% de los adolescentes entre los 12 y los 15 años saben cómo desactivar los filtros de Internet, las restricciones. Entonces, papás, ese control parental que teníamos nosotros, adivinen dónde fue a parar. ¿M? Pilas, entonces, ojo para aquellos papás que a veces de pronto tienen como la capacidad y dicen, no, estoy seguro de lo que hace mi hijo. Y, ojo, el 57% de los niños han visto de forma completamente accidental contenido para adultos. Estos contenidos incluyen páginas web e imágenes relacionadas con desórdenes alimenticios. Entonces, desde allí vemos que nuestro hijo ya genera algunas prácticas eh, para, no sé, para bajar de peso, entonces algún tipo de restricción, todo lo que genera. Y nosotros decimos, pero ¿de dónde los puede sacar? ¿De dónde?
ok, ahí está papá, ¿sí? En algún momento, por accidente, alguien en su red social, alguien en internet envió alguna información para motivar a nuestros niños y que generaran estas prácticas. Crueldad animal, autolesiones, y esta situación de autolesiones venía siendo muy relevante con todo este reto de la ballena azul, de los que nos acordamos, entonces todo lo que fue CUT y toda esta situación y pornografía también. Entonces, fíjense en que a veces no es que nuestro hijo esté buscando, ¿sí? Porque no es que ellos lo busquen, es que se encuentra de forma accidental. Alguien que realmente está interesado en que nuestros hijos vean eso está ahí constantemente, ¿sí? Y a través de correos electrónicos, a través de la página web donde él ingresa. Entonces, en juegos.com, entonces, ¡fum! De una salió una imagen de pornografía, ¿sí? De algún desorden alimenticio motivándolo. Eso sucede en la web y yo sé que a ustedes bastante les ha también pasado, entonces, muy importante, ¿sí? Aunque estemos seguros de que ya tenemos un control parental y las. Bueno, bueno, voy saludando por aquí un poquito. Alirio me dice que cuál es el código. Alirio, bueno, si quieres en un momento, vuelvo nuevamente a retroceder y lo miramos, ¿listo? No te afanes, no te preocupes, pero estate aquí conmigo, tranquilo. Buenos días, Bepsi. Bueno, Adriana aquí nos comparte. Em, ¿Nos puedes ayudar con algunos enlaces de protección? Sí, Adri. Esa es mi misión del día de hoy, mostrarles un poco algunas páginas que tenemos, cómo nosotros podemos denunciar cuando nos pase, porque a veces creemos que a nosotros no nos pasa, ¿no? Como un poquito la situación del COVID. Eso es mentira, ¿sí? No existe. Pero cuando realmente nos pasa o algún familiar muy cercano le pasa, es que uno dice, uy, ok, hay que tomar medidas. Entonces, esa es mi misión del día de hoy. Finalizando, les voy a mencionar algunos links para que ustedes lo tengan en cuenta. Un control parental que manejo súper, que me parece muy, muy bueno, se los voy a dar a conocer. ¿Listo? Que también Adri nos comparte. También no solo es prohibirles y ya, es explicarles el por qué estos sitios no son seguros. Creo que eso es lo más importante y no es prohibir por prohibir, ¿sí? Entonces no ingresas a esa red social, eso no sirve para nada y ya. No, por eso el llamado que yo les decía es, el trabajo es de tres, el trabajo es de papás, el trabajo es de docentes y el trabajo es de nuestros hijos, que nuestra misión es explicarle todo esto, pero si yo no lo sé como papá, si yo no tengo ni idea de que existe por allá algo que se llama grooming, ¿qué será esa cosa? Pues ¿cómo le voy a explicar a mi hijo cuáles son los riesgos? Que por eso es necesario que los conozcamos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces. Yo les dije entonces que íbamos a hablar un poquito del sexting y vamos entonces a empezar. Quiero preguntarles y quiero que ustedes me puedan compartir por el chat, escríbanme por favor para saber cuál es su opinión. ¿Qué tipo de fotos son las que nosotros nos tomamos? ¿A quién enviamos esas fotografías? ¿Sí? ¿Qué tan seguras están nuestras fotos? ¿Mm? Estas tres preguntas son las que yo he venido realizándole a nuestros chicos, porque con ellos también hemos generado talleres, ¿sí? Donde pues les mencionamos estos riesgos, pero quiero preguntárselos a ustedes y yo ya les voy a contar un ratico qué es lo que nos dicen nuestros hijos, ¿sí? Compártanme, escríbanme por ahí. ¿Qué tipo de fotos ustedes se toman, papás, docentes, los que nos acompañan? ¿A quién envían ustedes esas fotografías y qué tan seguras ustedes creen que están esas fotos? ¿Listo? Mientras ustedes me van compartiendo entonces sus comentarios, quiero saber de verdad qué tanto nos podemos cuidar. Pues bueno, voy a hablarles un poquito de esta práctica. Práctica conocida para muchos, sexting, ¿sí? ¿Por qué la traigo a colación a diferente del cyberbullying, del ciberdependencia, bueno, y de otro tipo de prácticas, de los retos virales? Porque en este momento el ciclo donde se encuentran nuestros hijos es la adolescencia. Y vamos a retomar algo muy puntual de este periodo. En este periodo para los adolescentes es muy importante un término aprobación. Y ellos no están buscando la aprobación ni de papá, ni de mamá, ni del hermano, ni de la tía, ni del abuelo. Ellos están buscando la aprobación social
es decir, de sus pares, de los de su misma edad, ¿sí? Y para tener muchas veces esa aprobación, esa aceptación, ¿sí? Para que a mí me puedan integrar en un núcleo social, llámese el que se llame, pues a veces yo tengo que hacer cosas, ¿sí? Y ese a veces hacer cosas implica cosas que realmente pues no estoy a gusto. Así fue como llegó esta práctica del sexting. ¿M? ¿Qué es el sexting? Es el envío de fotografías o videos provocadores o sexuales de uno mismo a través de las TIC. ¿Listo? Esta práctica no es solamente en adolescentes. ¿M? Esta práctica también se ve en adultos y bastantes conflictivas. Entonces, ojo, pilas. En los menores de 18 años es considerado pornografía infantil. ¿M? ¿Cómo se comparten estas fotografías o videos? A través de móviles, mensajes de texto, redes sociales, ¿sí? Cámaras web, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos por eso qué páginas frecuenta nuestro hijo, dónde está, ¿sí? Cosas que pasan con ellos y a veces con nosotros. Miren ustedes cuántas personas tienen como amigos en Facebook y cuántas de esas personas realmente ustedes conocen, realmente las han visto alguna vez. Hay hijos que tienen, no sé, 1000 de amigos, por ejemplo, y realmente de esos 1000 amigos que tienen, bueno, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos realmente conocen? Entonces, pilas, ojo, algo que quiero que tengamos muy presente, ¿sí? Y es a través de estas redes sociales lo que nuestros hijos también comparten. Y lo voy a ver ahorita. Son dos aplicaciones que en este momento están en auge, es el famoso TikTok y Snapchat, ¿sí? Cuando yo tuve esta conversación con nuestros estudiantes, eh, ellos estaban prácticamente que a la defensiva, ¿no? Entonces, ay, Catherine, pero es que las fotos yo se las envío a alguien que realmente yo conozco, estoy segura que él no va a hacer nada. Son fotografías que, lógico, uno no está desnudo, por ejemplo, ¿sí? O es mi mejor amigo, yo sé que nunca va a hacer nada malo contra mí, o no, me tomo fotografías y las guardo en mi celular. Cuando ellos me hicieron esa observación, yo les dije, ok, bien, perfecto que tú las guardes en tu celular con 20.000 patrones, entonces la clave para que nadie la pueda entonces saber. ¿Qué pasaría cuando yo salgo y voy caminando, llevo mi celular y ese día me gané la lotería del robo y me robaron? ¿Sí? Me quitaron el celular. ¿Dónde quedaron las fotos guardadas? ¿Sí? No, Catherine, pero es que, por ejemplo, si es un iPhone, se puede reportar, se puede bloquear y la información pues no existe. Ok, ¿será tan fácil así? Entonces, pilas, ojo, realmente aunque las guardemos en nuestros celulares, ¿ustedes creen, papás, que sí están protegidas esas fotografías? ¿Mm? ¿A quién enviamos esas fotografías? Entonces, muy, muy, muy importante. Bueno, voy leyendo por aquí, me dice Luisa Fernanda Pérez. No me gusta subir fotos ni mías ni de mis hijos. Creo, Luisa, que esa es la mejor herramienta que uno debería tener. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, igual, ya sabemos entonces que sexting es una práctica que consiste en tomarse fotos de carácter erótico o sexual con el fin de enviarlas mediante un mensaje de texto de teléfonos celulares, amigos o a personas, cercanas, entre comillas cercanas. ¿Por qué es entonces tan popular esta práctica entre los adolescentes y los adultos? Porque realmente es una forma de exhibirse, pero eso exhibirse no quiero que lo malinterpreten, sino cuando digo exhibirse es demostrarse, es de obtener aprobación, ¿sí? Es quizás de que los demás me acepten, me reconozcan, ¿sí? Entonces a través de likes, de cuántos me gusta puedo obtener, de cuántas republicaciones, bueno, eso es lo que estamos buscando muchas veces como adultos, ¿sí? Es una forma también de coquetear, entonces vean cómo también ha cambiado un poco la forma de relacionarse de nuestros hijos, además de los adolescentes, em, entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué no me envías una foto y yo quiero ver cómo estás tú hoy, cómo amaneciste hoy, ¿sí? Todo ese tipo de contenidos hay que estar muy pendientes, ¿sí? Y también es una forma de demostrar compromiso. Entonces, vuelvo igual al espacio de la aprobación, de la aceptación. Muchas veces hacemos cosas
para que seamos aceptados en un núcleo social. ¿Mm? Bueno, como igual sabemos, el sexting también puede tener bastantes riesgos y los hemos venido denotando. Ustedes me decían entonces, bueno, una de las prácticas que decían los niños cuando yo les pregunté que qué aplicaciones utilizaban para tomarse fotografías o hacer videos. Y bien, como ellos me lo decían, TikTok, y yo sé que ustedes lo han visto bastantes, y algunos papás también hemos sido cómplices de estos videos de ¿Mm? Y uno que sonaba bastante entre ellos era Snapchat. Entonces ellos me decían, Catherine, es que esta aplicación específicamente es segura. Y yo, sí, bueno, ¿y por qué crees que es segura? Catherine, porque allí uno sube una fotografía o un video muy corto y la persona solamente lo puede reproducir, lo ve una vez y ya, ¿sí? Se elimina. La persona no lo puede guardar. Yo, ok, ¿qué tan segura estás que no se puede guardar? ¿Qué tal si esa persona tiene preparado su celular, su computador, bueno, donde lo esté viendo, y simplemente toma un screen, un pantallazo, como lo decimos? Ahí está, tomó la información, sin pedirte a ti permiso, sin descargarlo, porque evidentemente en esta aplicación no se puede descargar. Pero ahí está la fotografía. Así tú la hayas compartido por algunos segundos mientras esa otra persona la ve, hay miles de formas de obtener la información sin necesidad de conseguir la aprobación. Entonces, no se dejen convencer por nuestros hijos y nuestros niños porque es peligroso, ¿sí? Ojo, es lo que ellos publican. Bueno, seguimos entonces. Recomendaciones quiero que tengamos presente en esta práctica del sexting entonces. Si decides hacerlo, no te quites la ropa, entonces pilas con esas fotografías, ¿no? Entonces, muchas veces igual que fuimos a San Andrés, y desde allí entonces nuestros hijos se tomaron fotos en vestido de baño, ¿sí? Las ojo con esas fotografías, porque es muy importante. Tienes el poder de decidir si lo quieres hacer o no. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. Es poder brindarle herramientas a nuestro hijo para que él pueda decidir. ¿Sí? Si el otro me dice que lo haga, puedo decir que no, porque no voy a estar a gusto, porque sé los riesgos. Si a tus manos llega un sex, no lo reenvíes. Eso también es muy importante, porque a veces puede ser que nuestro hijo tiene muy buenas herramientas para decir no, para conocer los peligros, pero también se convierte en esa red de reenviar ese mensaje. Entonces debemos enseñar y debemos cortar esa red y decir, ok, si a ti te llega un mensaje, si te llega una fotografía, si te llega un video, no hay que reenviarlo, hay que cortar esa red. ¿Listo? Publica solo lo que no te molestaría que muchos vieran. Eso es muy importante. Sentarnos a ver lo que nosotros publicamos, estar como en este lado, ¿sí? Si yo publico esta imagen, ¿qué podría pasar? Hagamos ese proceso, ¿sí? Veamos un poquito qué podría pasar, ¿listo? Si eres víctima de sexting, no te asustes, busca la ayuda de alguien en quien confíes. ¿Sí? Y ya les voy a contar un poquito cómo puede ser ese protocolo, ¿listo? Y importante, no contribuyas con tu burla. Es muy importante y eso tiene que ver con no reenviar ese tipo de información. ¿Listo? Son algunas de las recomendaciones en dado caso de pronto que nos veamos enfrentados a este tipo de situaciones. Y importante para que nos quede, pensemos antes de enviar, antes de compartir cualquier tipo de información, llámese la que se llame nuestra red social, miremos realmente, estemos al otro lado de la pantalla y qué sería o qué es lo que queremos que los demás vean realmente. A veces una fotografía uno dice, no, pues realmente lo que busco es que sepan, por ejemplo, dónde estuvimos en vacaciones, pero no es para que se genere otro tipo de situación. Pero ok, veamos primero realmente el contenido de esas fotografías, esa información, estemos al otro lado antes de publicar, porque una vez publicado ya es una huella digital. Así tú la elimines en algún momento, personas alcanzaron a revisarlo, alcanzaron a verlo, entonces está para siempre una huella digital. ¿Listo? Ahora sí, entonces, ustedes me preguntaban un poquito
¿Cuál es la edad adecuada? ¿No? Entonces lo veíamos. ¿Cuál es la edad adecuada para acceder a la tecnología? Mm, quiero que por favor me puedan ahí contestar. Entonces escríbanme a través del chat. ¿Cuál es la edad que ustedes consideran? Cuéntenme. ¿Cuál es la edad que ustedes consideran adecuada para acceder a la tecnología? Yo igual les venía contando que hay muchísimos estudios que nos dicen antes de los 5, bueno, los 12, que cuando tienen menos de 2 años deben estar expuestos solamente media hora a las pantallas y que luego de los 2 a los 6 años en promedio, 1 hora como máximo. Esas son algunas de las investigaciones que hemos tenido. Pero quiero que ustedes me puedan contar cuál es la edad que ustedes consideran adecuada para acceder a la tecnología. ¿Listo? Bueno, por aquí Betsy nos dice 18 años. Bien, bueno, ¿quién me da más? Cuéntenme, ¿qué edad consideran ustedes que es la edad necesaria para acceder? Claudia nos dice 12 años. Bueno, y creo que 12 años es lo que ahorita bastantes redes sociales manejan. Si bien lo sabemos, Facebook nos dice que si no tenemos más de 12 años, no podemos acceder a esta red social, ¿no? Pero a veces como papás cometemos el siguiente error. No, que pobrecito mi hijo que solamente tiene 10, ya casi va a cumplir los 12. Yo voy a abrirle el Facebook con mis datos. Entonces, pongo mis datos como papá o como mamá y dejo que él maneje la cuenta porque sus amiguitos también tienen Facebook y como él no va a tener Facebook. Pilas, ojo con eso, papás, porque si Facebook nos está dando ese rango de edad, por algo será. Pilas, ojo con todo lo que explicamos de la dopamina, lo que pasa en los cerebros de nuestros niños. Carlos Alberto nos dice mínimo 12 años, ¿sí? Claudia nos dice, estamos hablando de tecnología, no de redes sociales. Yo hablo en este momento absolutamente de todo, ¿sí? De una pantalla, sea cual sea, del acceso también a la información, absolutamente todo lo que conlleva las TIC, del televisor inclusive, ¿no? Porque también he visto algunos bebés, 2, 3, 4, 5 meses, que quizás entonces colocamos en el televisor algo para que él se entretenga, absolutamente todo lo que conlleva. Bueno, Luisa nos dice, ¿ve? También es tecnología, así que están expuestos desde muy temprana edad. Redes sociales sobre los 14, ¿ok? Adriana nos comparte 12, las redes sociales manejan esa edad, pero también es muy fácil colocar otra edad, ¿sí? Lo que yo bien decía, a veces como papás somos nosotros los que permiten que nuestros hijos ingresen antes de los 12 años. Lirio me dice, entre más puedas demorar, mucho mejor. Bueno, Luisa dice, de hecho 18 años me parece perfecto. Listo, ustedes me están dando un rango de edad. Pero ¿qué tanto ese rango de edad se está aplicando hoy en día? Más con esta situación, las clases virtuales, de todo lo que conlleva la virtualidad, de la cuarentena, del aislamiento, de la situación del COVID a nivel de salud. ¿Realmente podríamos aplicar? ¿Realmente podríamos atrasar un poco ese contacto con las pantallas? ¿Mm? Creo que en este momento es difícil hacerlo, ¿sí? Es bastante complejo. Bueno, Roberto por aquí me dice, la edad ideal es cuando podamos estar seguros que tienen algún grado de madurez para entender a lo que se van a enfrentar. Roberto, súper, me quedo contigo, voy para allá. Realmente, papás, decirle que hay una edad que yo les diga, no, antes de los 18, de los 12, de los 5, no la hay. ¿Sí? El acceso a la tecnología es diferente para cada niño. Como el señor Roberto, y muchas gracias Roberto por tu apreciación, como lo estás refiriendo, depende. Yo les diría, les respondería, depende. ¿Depende de qué? Del nivel de madurez de tu hijo. Depende de qué, de la autonomía y de la responsabilidad que tenga tu hijo. ¿Sí? ¿Quién garantiza entonces ese nivel de madurez, esa autonomía y esa responsabilidad? Ustedes como papás. ¿Quién le da ese nivel de madurez? ¿A qué edad la dan ustedes como papás? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación. Tenemos que reforzar en nuestros hijos autonomía y responsabilidad, porque limitar un acceso a las TICs, a las pantallas, en este momento es muy difícil porque las necesitamos.
¿sí? Recuerden cuando comenzamos que yo les decía un poco que si se imaginaban esta situación del COVID hace unos 10 años, ¿sí? No estuviéramos hablando en este momento, nuestros hijos no estuvieran estudiando, muchos de pronto nos terminarían nuestro contrato laboral porque no podríamos asistir presencialmente. Entonces debemos muchas cosas positivas a la red social y por ende no debemos prohibir por prohibir, recuerden, eso es muy importante. Al contrario, lo que debemos hacer es fortalecer procesos de autonomía y responsabilidad con nuestros hijos. ¿Mm? Tengo aquí un cuadro súper bueno que ustedes me digan, "Catherine, pero ¿cómo sabemos cuando nuestros hijos están preparados? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que mi hijo es autónomo? ¿Cómo yo sé que mi hijo es responsable? ¿Yo qué puedo hacer?" Pues tengo aquí un cuadro que es bastante sencillo y que quizás nos va a dar luces de sí o no permitimos el acceso a una pantalla. ¿Listo? Por ejemplo, muestra a su hijo un sentido de responsabilidad. Por ejemplo, le hace saber cuando sale de casa, regresa cuando dice que lo hará. Sí, sí, ok. Siguiente paso. Su hijo tiende a perder cosas como mochilas, tareas, entre otras. Digamos que no. Entonces, no. ¿Necesita su hijo estar en contacto por razones de seguridad? Sí. ¿Cree que usarán los teléfonos celulares de manera responsable? Por ejemplo, no enviar mensajes de texto durante la clase o molestar a otros con su teléfono. Entonces, digamos que sí. Usará las funciones de texto, fotos y video de manera responsable y no avergonzarán ni acosarán a otros. Vamos para el sí. Puede cumplir con los límites que establecen para los minutos hablados y las aplicaciones descargadas. Y finalmente, el conectarse fácilmente con sus amigos le traerá un beneficio social a su hijo. Si ustedes hacen este paso a paso conmigo hasta llegar a este último, adelante, ¿sí? Su hijo está preparado para un probablemente pues uso de alguna pantalla, ¿listo? Pero si en algunas de estas preguntas que yo les hice, ustedes pararon, ojo, ¿sí? No es el mejor momento. Y si usted no está seguro de la mayoría de respuestas, es probable que sea una decisión de riesgo. Y que diga, no, realmente no sé si mi hijo aprovecharía esto para un beneficio social. Ok, si usted lo duda, es probable que su hijo no esté preparado para acceder o para tener alguna pantalla. ¿Mm? Principal y fundamental. Creo que estas preguntas nos ayudan bastante para poder entender un poquito a qué me refiero de que depende de cada uno de nuestros hijos. Bueno, algunos consejos básicos. Establezcan, por favor, criterios, cómo y cuándo utilizar el dispositivo. El primer error que nosotros cometemos como papás es que antes de decir la norma, entregamos el dispositivo. ¿Mm? Entonces, tome su celular, feliz cumpleaños, tablet, bueno, lo que sea. ¿Sí? Y después, cuando vemos que nuestro hijo tiene serios problemas de autonomía, cuando lleva 5 horas expuesto a una pantalla de televisor jugando Xbox y le decimos, ok, ya para, suficiente, pasa a almorzar, haz tareas, ¿sí? Cuando nosotros como papás vemos hemos cometido un error, ¿no? Entonces, como ya no nos hace caso, tenemos que acudir a otras herramientas y estrategias como la amenaza, como el maltrato físico, bueno, psicológico, regaños y demás, ¿sí? ¿Cuál fue el error? Es que antes de que yo hubiese entregado esa, esa pantalla, ¿sí? Yo tenía que haberle dicho las normas, ¿sí? Las normas de ese uso de ese dispositivo, ¿sí? ¿En qué momento lo puedes utilizar? Ok, solo después de tu jornada académica, solo después de cumplir con ciertos deberes, solo tanto tiempo. ¿Dónde está el límite? ¿Mm? Entonces después ustedes vienen a consultarme, Catherine, es que le permitimos que jugara Xbox, pero ahora nadie lo quita de ahí, ¿sí? Nadie lo puede quitar de ahí. ¿Qué hago? ¿Sí? Ok, y mamá, ustedes le dieron ese dispositivo sin un manual, ¿sí? Y por eso es tan importante que antes de que yo entregue un dispositivo, sea cual sea, yo me pueda sentar con él,
pueda verificar si está preparado, como lo hicimos ahorita en este momento, puede decirle, ok, es tuyo, pero solamente se utiliza de tanto tiempo a tanto tiempo y solo una vez cuando hayas hecho esto y lo otro, ¿listo? Pero cuando lo hacemos después, es sumamente complejo, se genera conflictos y demás, porque entonces el choque de, entonces, ¿para qué me lo regalaste si me lo vas a quitar? ¿Sí? Cosas como esas que yo sé que le responden. Entonces, ojo, establezcan primero criterios de cómo y cuándo utilizar el dispositivo. Dialogue sobre lo que representa el uso de un dispositivo electrónico y ahí vienen los riesgos, ¿sí? Explíquele qué pasa en su cerebro si ya se genera un tiempo o se abusa del uso de ese aparato. ¿Sí? Explíquele realmente qué es lo que pasa. No simplemente es prohibir por prohibir, es explicar. Explíquele también los riesgos que eso conlleva, ¿sí? Todo lo que puede suceder. No es que él lo esté buscando, ¿sí? No es que él ingrese a páginas buscando eso, es que hay personas externas que trabajan en eso y que solamente están buscando ese riesgo. Entonces, es muy importante. Fomente valores como la privacidad, la seguridad, el respeto, la empatía, confianza, entre otros. Entonces, importantísimo que podamos decirle, es importante la información que tú das, trata de limitarla, ¿sí? De no publicar pues fotografías que permitan decir dónde estudias, a qué horas sales, bueno, todo ese tipo de información, importantísimo la seguridad, el respeto hacia los demás. Entonces, si a ti te llega alguna información, algún mensaje de texto, burlándose, mostrando de pronto también imágenes de otra persona, de algún compañero tuyo, no hay que reenviar esa información, ¿sí? No hay que compartirla, no hay que burlarse, hay que respetar y esa es la primera habilidad de un ciudadano digital, el respeto también por el otro, la empatía. Tips muy, muy fundamentales y sencillos para que lo tengamos en cuenta. Algunas reglas básicas, criterios y lineamientos de cómo y cuándo usar un dispositivo, que bueno, ya nuevamente lo habíamos dicho. Una oportunidad de diálogo inicial sobre el uso del dispositivo y lo que representa. Ustedes me preguntarán, Catherine, ¿y cómo nosotros podemos hacer a generar ese diálogo? Porque a veces es un poco complicado hacerlo, y más cuando son adolescentes. Si nosotros como papás hemos venido haciendo muy bien la tarea desde que son muy pequeños, hemos estado pendientes, va a ser mucho más fácil. Pero si nosotros como papás, desde que ellos fueron pequeños, permitimos un acceso temprano, no habían unos criterios, nunca le expliqué los riesgos, nunca nos sentamos a dialogar de lo que podría pasar, va a ser más complicado, pero no imposible de hacer. Entonces, pongámoslo en balance y debemos entonces negociar con nuestro hijo y poderle decir, ok, hay un tiempo limitado, pero siempre y cuando tú hagas esto o lo otro, escucharlo, negociemos un poquito. Importante que hablemos de la privacidad, importante que hablemos del respeto y la empatía, importante que hablemos de las fotografías que él comparte, ¿sí? Del cuidado también que él debe tener, la confianza, que si solamente explicamos los riesgos, pero si no le damos esa confianza, ¿no? Entonces, a veces en el diálogo nos quedamos como, eh, mira lo que puede pasar, yo por eso te digo, te lo advierto, ¿sí? Si te pasa algo, mirarás allá qué va a pasar. No, ¿sí? Si llega a pasar algo, el problema o la situación es de los dos, de papá, mamá, hijo, ¿sí? Esa situación es de los tres, entonces en ese caso, importantísimo, ¿listo? Confianza familiar y jugar en línea. Pilas también con los juegos en línea. Pilas también con la interacción que él hace. ¿Listo? Yo aquí en este momento les recomiendo una página súper, súper buena. Ustedes en Google pueden buscar acuerdo familiar y acuerdofamiliar.mx. Así pueden ingresar. ¿Listo? Acuerdofamiliar.mx. Yo ya lo hice y me encantó. Es una página que nos brinda Google, ¿sí? Y lo que esta página hace es que genera como un tipo de contrato o acuerdo entre las partes. Entonces, a través de algunas preguntas muy cortitas, lógico, pues uno primero tiene que registrarse, es gratuito. Entonces, a través de algunas preguntas muy cortas, uno se puede sentar con sus hijos y hacer un acuerdo familiar.
Entonces te va diciendo ahí el tipo de actividad, para qué lo usas, de qué horario a qué horario, por ejemplo, estudias. Bueno, al finalizar todas esas preguntas, te genera un acuerdo como tipo de contrato muy personalizado con los nombres de tus hijos, con el tuyo, para que uno lo pueda imprimir y puedan firmar ese acuerdo todas las partes. ¿M? Entonces me parece una herramienta muy bonita, es una forma de establecer las normas y las reglas para el uso de la tecnología de una forma eh, más balanceada, ¿sí? De que lo vea que no es simplemente porque yo como que le estoy diciendo, sino que tenemos unos deberes y unas normas, eh, unos derechos también, y me parece súper. Entonces los invito para que puedan ingresar a acuerdofamiliar.mx. Es una excelente, excelente herramienta. A mí me encanta realmente. ¿Listo? Ahí se las dejo para que ustedes más tardecito la puedan chequear, acuerdofamiliar.mx. Entonces, ¿cómo abordar, cómo continuar pues abordando este tema? Yo les hablaba hace un ratico de huella digital, ¿no? Entonces es importante que a nuestro hijo podamos decirle todo lo que uno publica, llámese la red que se llame, ¿sí? Todo lo que uno comparte genera una huella digital. A veces yo sé que como papás ustedes han utilizado bastante este concepto, porque ustedes les han dicho a sus hijos, más por allá más adelante, cuando ellos lleguen a tener un trabajo, pueden mirar alguna red social y pueden saber qué está compartiendo, quiénes son sus amigos y demás, ¿sí? Al punto pues tan así, no sé si eso pase, no sé si sea una forma de seleccionar al personal en determinada oferta laboral, pero sí es muy importante porque todo lo que yo haga en una red social, ¿sí? Realmente va a generar una huella, va a decir yo quién soy, así las personas no me conozcan, sí estoy diciendo muchas cosas de mí. ¿M? Intenta cuando dialogues con tu hijo, con tu hija, no hacer comparaciones. Y entonces, como su hermana sí es capaz de hacer otro tipo de cosas, como su hermana no está ahí pegada, como su hermano, como su primo, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer este diálogo, tratémoslo de hacer de forma individual. Así tengamos muchos hijos, 4, 5, ¿sí? Los que tengamos y sean de pronto de las mismas edades, hagámoslo de forma individual. Recuerden que no se puede comparar una edad de acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, que por allá venimos a darle un celular a nuestra hija de 12 años y un poco de tiempo después, ya cuando crece, nuestra segunda hija que tiene 12 años nos está exigiendo, mamá, ya cumplí 12 años, necesito mi celular, porque como mi hermana sí tuvo a los 12 años un celular. Entonces, por eso no podemos delimitar una edad, que es más importante saber cómo está su nivel de madurez, saber si es autónoma y responsable. Entonces, por eso no podemos hacer comparación. ¿Listo? Problemas de compartir demasiado, expliquémosle un poquito. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo constantemente estoy solicitando la aprobación? Que eso es lo que estoy realmente haciendo. ¿Cómo quieres que actúen? Entonces también es explicarle, porque no es solamente prohibir las ojos, sino cómo quiero que seas el manejo de las pantallas. Si te digo, si te aviso 10 minutos antes de que ya va a terminar tu tiempo, no te molestes, ¿sí? Porque es una norma establecida. Entonces no quiero que te molestes, no quiero que de pronto reacciones de forma agresiva, quiero que seas responsable. Si te llega algo, confía en mí. Si te llega algún tipo de mensaje o contenido, coméntamelo, no lo repliques, y esas cosas debemos hacerlas. Los riesgos, igual lo hemos mencionado bastante, es necesario explicar cuáles son los riesgos que ellos pueden enfrentar. Y finalmente, un buen uso de la tecnología. ¿M? Bueno, por aquí leo un poquito de lo que me están comentando, porque veo que están comentando bastante, qué chévere eso. Me dice Marcela, a la edad en que percibimos que puedan darle manejo a los riesgos que implican esta red. Entonces, perfecto, Marcela, creo que eso es lo que estamos hoy compartiendo. Si me dice, hoy en día no se está aplicando con responsabilidad. Carlos me dice, siempre que se pueda acompañados de un adulto, correcto. Mauricio por aquí nos comparte Google Family, Microsoft Family, son excelentes herramientas y de buen contenido. Y bueno, hablando un poquito de Google, y aparte de todo esto, que gracias Mauricio por compartirlo con nosotros, hoy les traigo una nueva propuesta que a mí me parece genial y que espero empezar este proyecto con sus hijos en las clases y en los talleres que vamos a hacer.
Y esta propuesta se llama Sé Genial en Internet o Ser Genial en Internet, ¿sí? Ustedes ingresan a Internet, así lo pueden encontrar, Ser Genial en Internet. Es una propuesta que a mí me encantó, que es bastante innovadora para los niños. ¿Qué hacen allí? Nos están proponiendo un mundo pues, mágico como a ellos les gusta, un mundo interactivo, y este mundo se llama Interland, ¿sí? Y desde Interland hay como varias fases, ¿sí? En este mundo, y cada mundo deja como una enseñanza. Cada mundo te permite a ti entrenarte en ciertas habilidades, buscando ser un mejor ciudadano digital. Entonces, así ustedes lo pueden buscar, ser genial en Internet o ser genial en Internet, y les va a aparecer, se registran. Me parece súper que los niños puedan empezar a navegar desde allí. Voy a quedarme en dos cositas de esta propuesta porque a mí realmente me encantó. ¿Qué nos están diciendo ellos? Estos 2, 3, 4, 5. Son 5 mundos específicamente que tiene Interland y cada mundo me permite a mí entrenar a mi hijo en sé inteligente en Internet, mantente seguro en Internet, mantente alerta en Internet, sé amable en Internet, sé valiente en Internet. Me parece a mí que es una propuesta que necesitamos bastante. Hay, digamos que 2 módulos, y eso es lo que me parece más genial y apetitivo de esta propuesta. Hay un módulo para papás, entonces hay unas habilidades que yo puedo hacer como papá, y hay un módulo también para docentes. Entonces hay cartillas que uno puede descargar para empezar a trabajar estas habilidades en los niños. Voy a quedarme en 2. Nos proponen ellos de ser inteligente en Internet. Ellos nos están dando varios consejos. Consejo número 1, es igual de importante mantener una presencia positiva tanto online como en la vida real, ¿sí? Entonces nos hablan también de esa vida offline, ¿no? A veces olvidamos un poquito. Por ejemplo, en la casa o en el colegio. Recuerda que una vez que tu información es online, independientemente de quien haya publicado, podría permanecer allí para siempre. Consejo número 2, piensa antes de publicar algo online. Consejo número 3, protege tus secretos. No compartas tu dirección, tu número de teléfono, dirección de correo electrónico, contraseña, nombre de usuario a los trabajos que haces para la escuela y otros documentos propios con extraños. Consejo 4, no supongas que las personas online te verán de la misma manera que tú lo haces. Varias personas pueden ver la misma información y sacar distintas conclusiones a partir de lo que compartes. Y consejo 5, es importante respetar las decisiones de privacidad de los demás en todo momento, incluso si son decisiones que uno no tomaría. Diferentes situaciones requieren respuestas distintas tanto online como en la vida real. Entonces, todos estos consejos em, en Interland, que es el juego que ellos pueden manejar, es lo que están motivando, es las herramientas que les permiten. Entonces, por eso los invito. Tengo aquí también la segunda fase del juego que es mantente seguro en Internet. Igual, nos brindan varios consejos. Consejo número 1, crear una contraseña segura. ¿Cómo yo puedo crear una contraseña segura? Como también le enseño a mi hijo a que genere una contraseña segura. Les tengo ahorita un súper bueno para que lo veamos. La variedad de las contraseñas, ¿no? Ser creativos. Entonces, en este mundo prácticamente nos están enseñando cómo puedo mantenerme seguro en Internet. Una de las formas de mantenerse seguro es cuidando la contraseña, ¿no? Desde el momento que yo la creo, desde todo el momento que voy también cambiándola. ¿Listo? Como una contraseña de nuestra cuenta bancaria, de nuestra tarjeta de crédito, igual. Hay que hacer lo mismo en Internet. ¿Listo? ¿Cómo entonces podemos crear una contraseña? Si yo en este momento preguntara, creo que la contraseña que más usamos son nuestro número de cédula, son algún teléfono, ¿sí? Fijo, celular, ¿sí? Fechas de nacimiento, nombres de nuestra mascota. Bueno, esas son como las contraseñas que uno frecuentemente usa. Pero ¿qué tal si utilizamos otro tipo de contraseñas? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Esta contraseña empezó con una frase que yo solamente sé. Por ejemplo, tengo un hijo, 2 perros que amo mucho. Es una frase que
De pronto, pues todos sabrán que tengo un hijo y dos perros, pero realmente no van a saber que lo que tiene de contenido esa frase es lo que yo voy a utilizar. Entonces puedo utilizar una frase que yo sé que no se me va a olvidar, que siempre la voy a recordar, que tengo un hijo y dos perros que amo mucho. De esa frase puedo sacar caracteres para generar mi contraseña. Es lo que voy a tener presente para la contraseña. Lo que está en rojo y los signos de interrogación. Entonces, pónganle cuidado. La T, el 1, la H, la I, número 2, la inicial de la P, la inicial de la Q, el signo y AM. Y finalizo con el signo. Finalmente tengo esa contraseña. ¿Listo? Entonces, es algo que yo no voy a olvidar, quizás, que pues, ¿quién imaginará? Bajo una frase, yo voy a tomar algunos caracteres. Entonces, ya sé que tengo un hijo y dos perros que amo mucho. ¿Mm? Si lo, si lo decimos ahí, puede estar fácilmente. Entonces, esta es una forma que los invito para que ustedes desde hoy cambien esas contraseñas y pues las hagamos un poco más creativas, buscando también la seguridad y podamos enseñarle también a nuestros hijos. ¿Listo? Eso es muy importante. Es una de las habilidades de ser ciudadano digital. Y bueno, finalmente, un poquito con las herramientas que ustedes me estaban solicitando al comienzo. Hay una aplicación que a mí me gusta bastante y quiero compartirla con ustedes. Esta aplicación se llama Custodio. Es una aplicación de control parental. Yo sé que varios papás también ya la conocen porque he tenido la oportunidad de recomendárselas. Me parece a mí muy buena. Yo la uso personalmente. Es una aplicación gratuita, pero también te brinda otro tipo de herramientas con algún costo, pero realmente es muy económica. ¿Sí? Si ustedes quieren acceder a todo lo que brinda, pues hay que pagarla, pero es muy económica. Si no, podemos mantenerla como gratuito, pero pues nos restringe algunas cositas que serían muy buenas. Esta aplicación, perdón, es muy sencilla de utilizar. ¿Mm? ¿Por qué me gusta a mí? Porque la puedes descargar a tu celular y desde allí hacer todo el proceso de control. Entonces hay alertas. Lo que más me gusta de esta aplicación es que cuenta con una herramienta de limitar el uso de cualquier tipo de pantalla donde esté pues instalada Studio. Entonces te permite, por ejemplo, solamente tenerla habilitada por una hora, por media hora, bueno, por el tiempo que yo negocié, hice el acuerdo con mi hijo, ¿sí? A fin de que yo no tenga que decirle, ya apaga eso, mira la hora, ya se pasó el tiempo, llevas 2 horas en eso, apágalo, ¿no? Simplemente la aplicación ya determinó el tiempo y automáticamente cancela. Si está en el computador, no lo deja ingresar más a internet, no lo deja navegar más. Inclusive a veces el computador se bloquea totalmente y hasta que uno pues no autorice, no se puede activar. Me parece súper chévere. Los invito para que puedan buscarla, para que puedan un poquito como mirar qué herramienta es. Y pues si les sirve, pues bueno, que podamos empezar a utilizarla. ¿Listo? Y bueno, algo también muy importante para mencionarles es que si nuestros hijos, en este caso de sexting, fue una de las problemáticas que abordamos hoy, un poquito a profundidad, es importante denunciar, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos denunciar o qué herramientas tenemos para hacerlo? Hay dos páginas muy chéveres y son Te Protejo y En Ti Confío, ¿listo? Que ya te las voy a mostrar al detalle. Pero adicional de eso, quiero hacer como un paso a paso, explicarles un poquito qué puedo hacer en caso de si mi hijo de pronto llega a sufrir sexting o cyberbullying, cualquiera de las dos, o bueno, una de muchas otras de los riesgos que yo les conté. Lo primero que todo, como mamá y papá, pues debo hacer es escucharlo, ser bastante empático con él, em, valorar totalmente lo que él está haciendo, lo que me está contando. Y importante, validación emocional en ese momento, ¿sí? Entonces, a veces como papás, cuando nuestros hijos nos cuentan algo, lo primero que hacemos es responder como, ay, pero tú tan bobo, ¿por qué recibiste ese mensaje? ¿Por qué te dejaste? ¿Sí? Tenemos que empezar a validar o si no, después nuestro hijo no va a tener esa misma confianza con nosotros, ¿sí? Ser un apoyo, darle la tranquilidad, ok, no te preocupes, estás conmigo, cometiste un error,
pero pues aquí estamos para afrontarlo, escucharlo, ¿sí? Esto es lo primero. Cuando yo tengo ese diálogo, lo importante como papás es que podamos tomar toda la evidencia que se tiene en el momento, sean fotografías, sean correos, todo lo que a nuestros hijos llegó y que generaron este tipo pues de riesgo, de problemática, no lo eliminen, por favor, porque muchas veces cuando llegan a buscarme, yo les comento que tenemos que hacer la denuncia ante el ente necesario. Ustedes guardaron el chat, ustedes guardaron las imágenes, bueno, lo que se compartió, no, se eliminé totalmente, yo le eliminé eso, yo le bloqueé eso, ok, pues difícil, ¿sí? Difícil porque cuando vayamos a generar una denuncia, es lo primero que nos van a solicitar, así sean denuncia ante Facebook, porque en Facebook también podemos hacerlo y para allá va el segundo paso. Entonces, una vez yo guardo toda la evidencia, si fue en alguna red social, Instagram, Facebook, inclusive ahora WhatsApp también ya tiene esas políticas, podemos denunciar en la misma red social y inclusive a veces nos piden también adjuntar algún tipo de información para que ellos bajo sus políticas puedan hacer todo el proceso de bloqueo, bueno, y demás, ¿sí? Lo otro que yo debo hacer una vez entonces ya denuncié en esa red social, ¿sí? Hablando más de eso. Lo otro que yo debo hacer es que debo bloquear, ¿sí? Debo bloquear automáticamente, cerrar esa red social, si fue el caso, para que pueda asegurarle a mi hijo que no va a continuar recibiendo ese tipo de agresiones, ¿sí? Y una vez yo ya lo cierro, ya con la evidencia anteriormente guardada, ahí sí puedo acercarme a alguno de los entes, bien sea un virtual como el Centro Cibernético de la Policía o bien sea en páginas como enteprotejo.org. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces. Esta es la página de Te Protejo. Todos podemos, el lema de ellos es todos podemos ser héroes anónimos, ¿sí? Entonces podemos denunciar diferentes situaciones, aquí lo vemos, como ciberacoso, intimidación escolar, explotación sexual, material de abuso sexual infantil, ¿listo? Hay bastantes situaciones, maltrato o abuso también y trabajo infantil. Bastantes situaciones podemos allí empezar a denunciar. Es muy importante que lo hagamos, ¿listo? En Confío, esta es otra página, pero esta es una página, además también de permitirte denunciar todo ese tipo de situaciones, ciberacoso, ciberdependencia, delitos informáticos, sexting, que lo vimos, grooming, bueno, además de todas estas situaciones, esta página es súper chévere, que también te da bastante información. Entonces tienen tips constantes para padres de familia, para educadores, explican paso a paso. Si ustedes de pronto estuvieron bastante atentos, vieron que yo compartí imágenes de Confío. Entonces, todo lo de sexting, toda la información, prácticamente la compartí de allí. Entonces, los invito también para que puedan buscarla, para que puedan revisarla. ¿Listo? Y algunas recomendaciones finales. Proteger su privacidad. Es importante que pienso que lo hemos tenido constante. Evitar desconocidos y al mismo tiempo de evitar desconocidos es también importante evitar fuentes desconocidas, ¿no? Verificar los sitios con los que frecuenta nuestro hijo. ¿Qué está haciendo? Más allá quizás de pronto de juzgar, porque a veces eso es lo que nosotros quizás cometemos como papás de juzgar, pero ay, tan bobo que te ves haciendo ese video en TikTok, ¿qué será eso, sí? O ¿qué será? Te la pasas ya metido jugando Fortnite, ¿sí? ¿Qué es eso, sí? O un youtuber, pues que tengan de su preferencia, conozcámoslo, tomémonos ese tiempo. Esa es la tarea fundamental de papá, ¿sí? Conocer qué es lo que le gusta a mi hijo, por qué le gusta tanto eso, y qué de eso es lo que más les llama la atención, para verificarlo, para saber qué contenido maneja, con quién lo comparte, ¿listo? El horario es muy importante, ya bien lo decíamos, ¿sí? Y recuerden que la conversación es de tres. Entonces, bueno, con ello creo que finalizamos el día de hoy. Me gustaría saber si tienen dudas, preguntas. Bueno, estoy abierta para que generemos este espacio ya un poquito más de compartir diálogo. Y bueno, mientras ustedes me van preguntando, quiero compartirles cómo quedó entonces nuestras respuestas. Vamos aquí a volverlo a cargar a ver cómo finalmente quedó. Pues voy escuchándolos, me gustaría saber, bueno, si ya conocían un poquito de estas herramientas,
¿Qué tal les pareció? Si tienen algún tipo de duda o pregunta, con muchísimo gusto estoy aquí para ayudarles y corroborar. ¿Listo? Mientras vamos viendo entonces los resultados, cuéntenme, bueno, antes que nos vayamos. Y bueno, aquí quedarían entonces nuestros resultados. Vamos a ver. Wow, incrementó bastante. Entonces, tenemos por aquí igual, ¿sí? Vemos y creo que ya veo un poquito más de riesgo, peligro. Sí, ahí vemos. Redes, facilidad. Entonces, esa es la moraleja que hoy nos vamos a llevar, ¿no? Por favor, quiero que tengamos en cuenta que gracias a Dios, realmente, en este momento de COVID, contamos con todas estas herramientas que permiten que nuestros hijos puedan tener sus clases, que nos permiten a nosotros una estabilidad laboral. Entonces, no es ni bueno ni malo, ¿sí? No es prohibir, y no es que hasta los 12 yo no te voy a dar la tablet, por ejemplo, si es lo que quieren. No es prohibir por prohibir, sí, es conocer los riesgos, es saber qué pasa en nuestro cuerpo, es saber también los demás, qué es lo que están viendo, cómo me están viendo, ¿sí? ¿Qué quieren los demás? ¿Qué están buscando los demás? ¿Sí? Cuando yo soy capaz de conocer todo eso, puedo realmente dialogar con mi hijo, tener un diálogo productivo así como lo estamos teniendo en este momento y él podrá entender, ok, no es que mi mamá esté cansona y qué fastidio lo que está haciendo, no, es que mi mamá tiene razón, es que así son las cosas, no es porque ella lo diga, es porque realmente está sucediendo así. Cuando yo tengo ese diálogo, pues es mucho más fácil. Entonces, bueno, Isaac me dice, muy buena información, Edith, muchas gracias. Claudia, igual muchas gracias. Marcela, muchas gracias por la información, me comenta. Roberto, Catherine, ¿nos puedes compartir la presentación, por favor? Roberto, te voy a pedir un favor. Escríbeme, por favor, un correito. Mi correo es psicología@toscana.edu.co. Ese es mi correo psicología@toscana.edu.co. Me puedes escribir por ahí. Con gusto yo te comparto la presentación. Si no, también me puedes escribir por cibercolegios. Me buscas ahí como psicóloga. Igual, con gusto te la comparto y para los que quieran. ¿Listo? Daniel, muchas gracias. Johnny, muchas gracias. Alirio, Adriana, Cata, muy oportuno el tema en estos momentos. Mil gracias. Carlos, muchas gracias. Lupe, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero de verdad les haya sido valiosa toda la información. Los invito a que no se queden realmente con escucharme. Vayan, busquen las páginas. Realmente yo las he manejado y porque las he manejado me parecen que son muy buenas y pertinentes en este momento y por eso las recomiendo. ¿Sí? Son excelentes y eso espero, ¿sí? Que ustedes puedan esta tardecita, mañana o el lunes festivo, puedan ingresarlas. Recuerden que este live queda guardado, entonces en algún momento si necesitan volver a tomar alguna de las páginas o de las aplicaciones que yo les comenté, pueden ver este live en cualquier momento, pueden compartir este live. Entonces, si ustedes saben algún familiar, conocido, de pronto que no se alcanzaron a conectar en esta hora de la mañana, compártanlo realmente porque lo que necesitamos es que todos como papás, como orientadores, trabajemos de la mano. Recuerden que es un trabajo de tres. Si ustedes se vuelven también en fundadores de toda esta información, va a ser mucho más fácil. Entonces, pues bueno, es lo importante. Saben que en cualquier momento pueden volver a verlo. Tenemos también nuestros live de otras escuelas de padres. Muchas gracias a ustedes por acompañarme este sábado. Sé que la situación no pinta nada bien, pero sé que si empezamos a trabajar, a hacer un mejor trabajo todos, tanto colegio como casa, podemos salir adelante con todo lo que pinta de esta situación del COVID. Cuídense bastante, por favor, cuiden a sus hijos con todas las precauciones que también nos están brindando. Y bueno, en otro espacio nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Súper pendientes de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, porque saben que desde allí tendremos algunos acompañamientos. Los quiero mucho y bueno, veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.